cuando escuché a los niños llorar aquella noche, supe que esta vez no era otro simulacro. Mi nombre es Lía, y si estás escuchando esto, es porque de alguna forma sobreviví a algo que nadie debería haber presenciado jamás. No sé exactamente por qué fui yo. Tal vez fue suerte. Tal vez fue Dios. Tal vez fue solo un descuido del mismísimo infierno. Pero yo estuve allí. Lo viví. Respiré ese aire espeso, vi las jeringas caer al suelo, escuché cómo los cuerpos se rendían al silencio. Y mientras todos se iban, yo dormía. Mi historia comienza muchos años antes. Era 1976. Yo tenía apenas 19 años. Vivía en Oakland, California. Una ciudad ruidosa, agitada, sucia en más de un sentido. Mi madre trabajaba en un supermercado y apenas nos alcanzaba para comer. Mi padre, bueno, mejor ni hablar de él. A veces pienso que si no se hubiera ido, tal vez mi necesidad de pertenecer a algo no me habría llevado hasta allá. Estaba sola. Muy sola. Fue entonces cuando conocí a una chica en la universidad. Se llamaba Marche. Siempre hablaba del templo con una mirada brillante. Decía que era un lugar donde todos eran iguales, donde no existía el racismo, ni la pobreza, ni la violencia. Allí compartimos todo. Allí nadie te juzga. Allí se siente a Dios, decía. Y yo necesitaba desesperadamente sentir algo parecido a eso. La primera vez que asistí a una de las reuniones del templo fue en una iglesia reconvertida, al sur de la ciudad. Afuera era gris y vulgar, pero adentro era como otra dimensión. Había cantos, gente abrazándose, mujeres llorando, hombres gritando amén, mientras aquel hombre el líder, el pastor, el guía se paseaba entre ellos con su voz profunda y sus gafas negras. Todos lo llamaban padre. Yo también lo hice, eventualmente. El padre hablaba de justicia, de comunidad, de construir un paraíso lejos de la corrupción de América. Sus palabras eran dulces, hipnóticas, envolventes como una canción de cuna. Prometía un mundo nuevo. Prometía salvación. Prometía amor. Y yo creí. Me mudé a la comuna de San Francisco ese mismo mes. Dejé todo atrás. Familia, estudios, amigos. No me importaba. Allí, por primera vez en mi vida, me sentía parte de algo. Éramos cientos viviendo juntos, compartiendo comida, ropa, camas, trabajos. Si alguien tenía dolor, todos sentíamos su dolor. Si alguien se alegraba, todos cantábamos. El Padre era nuestro todo. Cuando hablaba, el mundo se detenía. Cuando sonreía, la sala se iluminaba. Cuando se enojaba, bueno, mejor no hacer enojar al Padre. Durante los primeros meses, todo fue euforia. Todos trabajábamos felices, creyendo estar construyendo el reino de los cielos. Pero con el tiempo, algunas cosas empezaron a cambiar. Muy lentamente. Casi imperceptiblemente. Una noche, el Padre dijo que el gobierno nos espiaba. Que había enemigos infiltrados. Que la CIA quería destruirnos por haber creado una comunidad sin clases ni razas. Nos pidió que no habláramos con nadie afuera. Que cortáramos toda comunicación con el mundo exterior. Y todos obedecimos. Luego vinieron las cartas. Nos pedía escribir confesiones. Detalles de nuestras vidas. Pecados. Secretos. Por tu bien espiritual, decía. Para liberarte. Al principio lo hice sin dudar. Pero con los meses, esas confesiones se usaron para castigar a quienes dudaban. Si alguien quería irse, el Padre le recordaba lo que había escrito. Y ese alguien se quedaba. En 1977, el Padre anunció que nos iríamos. América ya no es segura, dijo. Nos vamos al paraíso. Y así, 900 personas, hombres, mujeres, niños, vendimos nuestras casas, nuestras cosas, donamos todo al templo, y nos subimos a un avión con destino a Guyana, Sudamérica. Yo iba emocionada. Aterrada. Incrédula. Pero convencida de que hacíamos lo correcto. Después de todo,
No se trata de lo que dejas atrás, sino de hacia dónde vas, ¿cierto? Nos adentramos en la selva, kilómetros lejos de cualquier ciudad o carretera. Allí estaba la tierra prometida, el proyecto agrícola del templo, también llamado Johnstown. Era un claro rodeado de árboles, con estructuras de madera, un gran salón comunal, varias cabañas, una torre de vigilancia y altavoces. Muchos altavoces por todas partes. Desde el primer día, el padre comenzó a hablarnos desde esos altavoces, a toda hora. Frases cortas. Mandatos. Himnos. Recordatorios. No hay vida fuera del templo. El paraíso solo es posible aquí. Obedecer es amar. Al principio nos reíamos. Luego nos acostumbramos. Después, no podíamos dormir sin esa voz. Trabajábamos de sol a sol. Cultivábamos, construíamos, cocinábamos. Siempre vigilados. Siempre escuchando esa voz. Poco a poco, el padre dejó de aparecer en persona. Se volvió una figura omnipresente a través de los altavoces. Su voz era Dios. Y nosotros, sus instrumentos. Un día, el padre dijo que vendrían por nosotros. Que querían destruir nuestro paraíso. Que debíamos prepararnos. Y así comenzaron los ensayos. Les llamaban noches blancas. A mitad de la madrugada sonaban las sirenas. Nos reuníamos todos. Se nos entregaba un líquido oscuro. Es solo un simulacro, decían. Pero cada vez se sentía más real. Los niños lloraban. Los ancianos temblaban. Algunos creían morir. Luego, después de minutos de silencio, el padre hablaba. Fue una prueba. Y ustedes han demostrado lealtad. Yo pensaba que todo era parte del entrenamiento. Que era una forma de probarnos, de unirnos más. Pero cada vez me costaba más dormir. Un día encontré a Marche, mi amiga, en el bosque. Estaba llorando. Quería irse. Me pidió ayuda. Le dije que no. Tenía miedo. A la mañana siguiente, ya no estaba. Regresó a Estados Unidos, dijeron. Pero no hubo aviones. No hubo despedida. Solo desapareció. Y yo seguí allí. Hasta que llegó el congresista. Era noviembre de 1978. Vino con periodistas. Algunos querían investigar. Otros decían que había denuncias de abusos. Nosotros intentamos actuar normal, sonreír, cantar. Pero el miedo se sentía en el aire. Algunos entregaron notas secretas pidiendo ayuda. Yo los vi. Esa noche, el padre estalló en furia. Dijo que nos habían traicionado. Que el fin había llegado. Esa fue la noche en que todo cambió. Esa fue la noche en que todos murieron, menos yo. No recuerdo haberme dormido. Pero cuando abrí los ojos, todos ya estaban muertos. Aquel amanecer tenía un silencio distinto. Recuerdo estar sentada en la tierra húmeda, frente al pabellón principal, mientras los gallos cantaban entre los árboles como si no supieran lo que se avecinaba. El padre había ordenado que todos nos reuniéramos al anochecer. Nadie preguntó por qué. Nadie se atrevía. Algunos lloraban. Otros se empacaban en silencio. Los niños corrían descalzos sin comprender la gravedad de lo que sus madres les susurraban al oído. Yo no sabía si temía por mi vida o por lo que mi conciencia me gritaba. Años creyendo en algo más grande que yo se tambaleaban como una silla mal construida. Ya no sentía el amor que me trajo al templo. Sentía temor. Aquel día, el padre no habló por los altavoces. Fue su asistente, un hombre enorme de voz aguda y rostro duro, quien nos reunió en el centro comunal para prepararnos. Esa fue la palabra exacta, prepararnos. Dijo que vendrían helicópteros, hombres armados, bombas. Que querían destruir nuestro paraíso porque les temían a las personas libres. Hoy probaremos que no somos esclavos de su sistema, dijo. Hoy elegimos morir por amor. Yo lo miré desde la fila, y por primera vez en mucho tiempo, noté algo, sus manos temblaban. Esa noche, el cielo se tornó rojo.
No por el sol. No por fuego. Rojo por la rabia acumulada de cientos de almas rotas. Nos sentaron por grupos. Las madres primero, con sus niños. Les dieron pequeñas tazas con un líquido morado. Algunos decían que era jugo. Otros, medicina. Pero todos sabíamos. Después de tantas noches blancas, sabíamos. Los niños lloraban. Las madres los obligaban. Algunas lo hacían entre lágrimas. Otras parecían haber desconectado su alma. Una mujer, justo a mi lado, le cantaba a su hijo mientras éste tomaba. Una canción que no era para calmarlo. Era para despedirse. Un hombre intentó huir. No llegó muy lejos. Le dispararon en la espalda. Nadie gritó. Nadie lloró. Todos lo miramos morir en el barro y luego, seguimos la fila. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí aún esperaba que el padre saliera y dijera que era otro simulacro. Que esto era una prueba final. Que nos estaba guiando hacia la fe verdadera. Pero no. Él no apareció. Solo su voz, grabada, sonaba en los altavoces. La muerte no es el fin. Es la única libertad real. Den un paso al frente con valentía. Beban el cáliz de la liberación. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Sentía un sudor frío en la espalda. Me temblaban las piernas. Cuando me entregaron el vasito, mis dedos no lo sujetaron con firmeza. Lo dejé caer sin querer. Se vació sobre la tierra. Nadie lo notó. Me hicieron sentar en el suelo. A mi izquierda, una mujer joven convulsionaba. A mi derecha, una anciana se aferraba a una Biblia manchada de sangre. Y ahí, me rendí. No por fe. No por obediencia. Por agotamiento. Me acosté en el barro, cerré los ojos, y dejé que el caos sonara como un murmullo distante. Sentía los gritos, los llantos, los disparos. Pero mi mente se desconectó. Pensé, es otro simulacro. Es solo un sueño. Mañana, todo volverá a empezar. Y me dormí. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. Mi primera impresión fue que todo estaba en silencio. Silencio absoluto. Ni una voz. Ni un canto. Ni un llanto. Me senté lentamente. Y entonces lo vi. Cuerpos. Cuerpos por todas partes. Apilados, abrazados, extendidos como ramas quebradas en el suelo. Niños. Mujeres. Ancianos. Miembros del templo. Mis amigos. Mis hermanos. Marche no estaba, pero su hermana pequeña sí. Tenía un lazo azul aún atado al cabello. Sus ojos abiertos hacia el cielo. Su cuerpo inmóvil. Tuve ganas de gritar, pero no pude. Era como si algo en mi garganta se hubiera cerrado para siempre. Caminé entre los cuerpos. A cada paso, reconocía a alguien. Me obligué a no mirar demasiado. No lloré. No entonces. Fui al centro comunal. El altar estaba vacío. La silla del padre, vacía. Solo los altavoces seguían activos, repitiendo una y otra vez aquella frase. El paraíso ha sido alcanzado. El paraíso ha sido alcanzado. El paraíso ha sido alcanzado. Vi los frascos, las jeringas, las pistolas. Vi a los encargados del templo, muertos en círculo, algunos con la cabeza volada, otros con espuma en la boca. Alguien había escrito con tiza en la pared, mejor morir que ser esclavo del mundo exterior. Y entonces me di cuenta. Yo era la única viva. Me escondí entre los árboles durante 2 días. No sabía si alguien más vendría. No sabía si aún estaban buscando sobrevivientes o silenciar testigos. Apenas comí. Apenas dormí. Solo miraba al cielo, rogando que aquello fuera una pesadilla de la que aún podía despertar. Pero no. Era real. El tercer día, un grupo de soldados guyaneses me encontró. Estaban horrorizados.
Uno vomitó al ver los cuerpos. Otro me cubrió con una manta y me llevó a un camión. No me preguntaron mucho. Yo no hablaba. No podía. Solo lloraba en silencio. Estuve meses internada. Psicólogos. Investigadores. Policías. Todos querían saber mi versión. Todos querían saber cómo sobreviví. Algunos pensaban que era cómplice. Otros, que era una santa. La verdad es que fui una cobarde. Me dormí. No luché. No salvé a nadie. Solo sobreviví. Y desde entonces, cargo con esa culpa. Hoy vivo sola. En un pueblo que no quiero nombrar. Cambié mi nombre. Cambié mi rostro. Pero no puedo cambiar lo que viví. A veces me despierto en medio de la noche, pensando que su voz sigue sonando en algún altavoz escondido. A veces, cuando escucho el canto de los gallos, mi corazón se detiene por un segundo. Y a veces, solo a veces, me permito recordar a Marcie. Su sonrisa. Su fe. Y me pregunto si fue mejor no haber despertado aquella mañana. Pero estoy aquí. Y esta es solo el comienzo de mi historia. Creí que después de sobrevivir, todo sería más fácil. Estaba equivocada. Lo peor vino después. Me llevaron en una ambulancia vieja desde la jungla hasta Georgetown, la capital. Aún recuerdo el sonido del motor oxidado y el traqueteo de la camilla, que parecía más un ataúd móvil. El paramédico no me miraba. Me cubrieron con una manta y me dejaron en la sala de urgencias de un hospital del gobierno, entre gritos de otros pacientes, luces fluorescentes y mosquitos zumbando como cuchillos diminutos. No hablaba. No podía. Una doctora joven intentó examinarme. No respondí. Solo la observé con los ojos vacíos, esperando que desapareciera. Me ataron a la camilla para evitar que me hiciera daño. Me pusieron suero. Me rasuraron la cabeza para buscar heridas. Nada físico. Todo estaba en mi mente. Y ahí empezó el verdadero infierno. Me enviaron a un centro de rehabilitación para sobrevivientes de trauma. Aunque yo era la única sobreviviente de Johnstown, eso me convertía en algo más, una especie de fantasma con piel. Me miraban como si llevara la muerte en el rostro. Como si con solo tocarme pudieran absorber algo de esa oscuridad. Me asignaron un psiquiatra norteamericano, el Dr. William Hargrove. Un hombre seco, metódico, con una libreta siempre en la mano y una voz sin emociones. Me hacía las mismas preguntas cada día. ¿Cuándo supiste que era en serio? ¿Viste morir a alguien cercano? ¿Por qué crees que sobreviviste? Yo no respondía. Solo dibujaba. En mi cuaderno, trazaba figuras de cuerpos sin rostro, árboles deformes, ojos en el cielo. Una y otra vez. Hasta que una noche, lo escuché. Estaba dormida, o algo parecido. El hospital era oscuro y frío, y los enfermeros no se atrevían a patrullar mi pasillo. Cerré los ojos, y entonces, la voz del padre sonó en mi mente. No pudiste salvarlos. No mereces haber vivido. Me senté de golpe. El corazón se me salía por la garganta. Pensé que deliraba. Pero no. Cada noche, la voz se hacía más clara. A veces eran gritos. A veces susurros. A veces, la risa de Marcie resonaba en el techo. Comencé a escribirle cartas. A ella. A todos. Querida Marcie. No debiste beberlo. Yo debí advertirte. Yo debí morir contigo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Las enfermeras me encontraron llorando una madrugada, con la frente apoyada en la pared, golpeándola con suavidad como si quisiera atravesarla. Me medicaron. Me aislaron por una semana. Ahí me di cuenta de algo: sobrevivir no era lo difícil. Lo difícil era justificarlo. Los medios se enteraron. Un reportero de Los Ángeles llegó al centro. Me ofreció dinero por contar mi historia. Rechacé. Me ofreció más. Dijo que podía hacer un libro, una película, lo que yo quisiera.
Me miré al espejo esa noche. Tenía el cabello cortado de forma desigual. Las ojeras parecían quemaduras. Había perdido 15 kilos. No podía distinguir entre el sueño y la vigilia. ¿Y este hombre quería hacer una película? No sabía si reír o vomitar. Pero acepté. No por fama. No por dinero. Porque necesitaba que el mundo supiera la verdad. No la versión edulcorada de la televisión. No los documentales fríos con narradores distantes. Necesitaba que escucharan lo que se siente tener que elegir entre morir por fe o vivir con culpa. Regresé a Estados Unidos bajo custodia del FBI. El juicio contra los pocos sobrevivientes del Círculo del Padre había comenzado. Algunos habían huido antes del suicidio. Otros se habían escondido en la selva. Unos pocos, como la mujer del padre, negaban todo. Me sentaron frente a ellos. Me pidieron que declarara. Miré a cada uno a los ojos. Vi miedo. Vi arrogancia. Vi locura. Y hablé. Con una voz temblorosa, les conté todo. Cómo llegué. Cómo me atraparon. Cómo nos manipulaban. Cómo murieron todos. Cómo me dormí pensando que era una broma. Cuando terminé, el juez no dijo nada. Nadie lo hizo. Solo se escuchó el sonido de mi respiración agitada. Fue entonces que me llamaron la niña que sobrevivió al infierno. Pero nada cambió. Salí libre, sí. Volví a vivir en una ciudad pequeña, bajo un nombre falso. Conseguí trabajo en una biblioteca. Pasaba mis días entre libros, evitando las miradas curiosas. Pero siempre había alguien que susurraba. ¿Qué es ella? ¿La del culto? Y yo me hacía pequeña, como si pudiera desaparecer entre las páginas de una novela. Las pesadillas no cesaban. A veces despertaba gritando. Veía cuerpos en mi cama. Oía a Marcia llamándome. A veces creía que aún estaba allá, que todo esto era otra ilusión. Intenté suicidarme una vez. Una botella entera de pastillas. Una carta. Pero sobreviví. Otra vez. Y eso me destruyó aún más. Un día recibí una carta sin remitente. Solo decía. Nunca escapaste. Johnstown vive en ti. Quemé la carta. Pero las palabras se grabaron en mi alma como cicatrices. Desde entonces, decidí hacer algo más. Hablar. No en entrevistas. No en televisión. Decidí escribir. Cada noche, en mi viejo departamento, me sentaba frente a una máquina de escribir oxidada y dejaba que mi historia saliera. Cruda. Fea. Verdadera. No para perdonar. No para olvidar. Solo para sobrevivir un poco más. Y si estás leyendo o escuchando esto ahora, es porque he decidido contarlo todo. Con detalles. Con nombres. Con sangre. Porque el mundo necesita recordar. Porque mientras más gente olvide lo que pasó en aquel rincón de la selva, más fácil será repetirlo. Y esta vez, quizá no haya una chica dormida que despierte a tiempo. Creíamos que éramos especiales. Elegidos. Pero solo éramos piezas, en una obra escrita por un loco. Antes de todo, antes del veneno, antes de los cuerpos tendidos como muñecos rotos bajo el sol, hubo una época en que Johnstown parecía el paraíso. Recuerdo cuando llegamos. Un claro en medio de la selva, con casas de madera recién construidas, banderas rojas colgando de los techos, niños corriendo descalzos con frutas en la mano. Todos sonreían. Todos se abrazaban. Todos nos decían. Ahora eres libre. Bienvenida al hogar. Yo tenía 15 años. Mi madre me había traído escapando de su pasado. Mi padre nos había abandonado y ella buscaba un propósito. La iglesia del templo del pueblo prometía igualdad, justicia, un futuro sin odio ni racismo. La promesa de un Edén socialista sin el caos de la civilización. El padre nos recibió en persona. Jim Jones. Vestía siempre de blanco, con gafas oscuras incluso de noche,
y un tono de voz hipnótico. Cuando te hablaba, sentías que solo existías tú y él. Como si el universo entero se detuviera. Me tomó las manos y dijo: y eres muy especial. Aquí encontrarás lo que buscas. Y le creí. Los primeros meses fueron una fiesta de trabajo y fe. Nos levantábamos con el sonido de campanas, hacíamos ejercicio colectivo, desayunábamos avena con plátano, y luego nos dividíamos en tareas. Los jóvenes ayudaban en los cultivos o enseñaban en la escuela improvisada. Las mujeres cocinaban y limpiaban. Los hombres construían y patrullaban. Y cada noche, nos reuníamos en el templo central. Un espacio enorme de madera, con bancas apretadas y una tarima desde donde Jones predicaba durante horas. Nos hablaba de revolución, de resistencia, de un mundo podrido allá afuera. Nos decía: allá están los demonios. Aquí, conmigo, está la salvación. Y nosotros lo creíamos. Cada grito suyo nos hacía vibrar. Cada palabra suya era como una gota de agua en el desierto. Y cuando curaba a alguien, o eso parecía, estallábamos en aplausos. Yo me sentaba en primera fila. Lo miraba embobada. Lo adoraba. Era Dios. No había duda. Pero entonces, empezaron las pruebas de lealtad. Al principio, eran pequeños ejercicios. Nos hacían firmar hojas confesando crímenes que no habíamos cometido. Robos. Traiciones. Pensamientos impíos. Decían que era solo por seguridad. Por si un día el FBI venía a buscarnos. Luego, los castigos físicos. Si alguien cuestionaba una orden, era llamado al frente a todos, y azotado con una correa de cuero. Lo llamaban educación revolucionaria. Y cuando una niña intentó escapar, la ataron durante 2 días a una estaca, sin agua, bajo el sol. Después la llevaron al templo y nos hicieron aplaudir mientras ella pedía perdón. La disciplina es amor, decía Jones. Yo comencé a cambiar. Mi madre también. Ambas trabajábamos en la cocina. Me levantaba antes del amanecer y pelaba papas durante horas. Ya no pensaba en estudiar, ni en el futuro, ni en amigos. Solo quería hacerlo bien. Que no me señalaran. Que no me reeducaran. Una noche, el padre me llamó a su cabaña. Yo temblaba. Nadie sabía por qué te llamaban. Algunos volvían, distintos. Otros no volvían. Pero entré. Y allí estaba él. Sentado. Sin gafas. Con la mirada más cansada que he visto en alguien. ¿Sabes por qué estás aquí? Y me preguntó. Negué. Porque eres pura. Porque no estás contaminada por el odio del mundo. Y porque necesito que seas mi voz. No entendí. Me entregó un micrófono y una libreta. Desde hoy, leerás mis discursos en las noches, cuando yo no pueda. Serás mi eco. Y así comenzó mi papel en el show. Los discursos eran eternos. A veces de 5 o 6 horas. Repetíamos frases una y otra vez. La muerte es libertad. El Padre nos ama. No hay regreso. Solo adelante. Yo los leía. Con voz firme. Con devoción. La gente lloraba al escucharme. Me veían como una líder. Como la joven elegida. Me aplaudían. Me tocaban la ropa. Me pedían bendiciones. Pero cada palabra que decía era otra cadena en mis costillas. Yo ya no era yo. Era un títere. La paranoia creció. Jones decía que vendrían por nosotros. Que los enemigos nos espiaban. Que todos debíamos estar listos. Inventó los simulacros de suicidio. Nos reunía de madrugada. Apagaban las luces. Nos repartían vasos con vino sagrado. Y todos debíamos beberlo. Al principio, decían que era jugo. Luego insinuaban que era veneno. A veces se reía y gritaba. Felicidades, están muertos. Todos fallaron. Nos aplaudía por haber elegido la muerte juntos.
Yo pensaba que era una broma. Una manera de probar nuestra lealtad. Pero cada simulacro duraba más. Cada noche era más aterradora. Y luego, un día, no fue un simulacro. Ese día llegará en los capítulos finales. Aún no. Porque antes, tengo que contarte cómo quise escapar. Cómo conocí a alguien que me hizo dudar. Y cómo comencé a recordar quién era realmente. Pero eso, será en el próximo capítulo. No fue un grito. Fue un susurro dentro de mí. Pero fue suficiente para despertar. Durante meses, viví atrapada en la rutina de Johnstown. Mi voz era la de él. Mis pasos eran guiados por otros. Ya no soñaba. Ya no escribía. Ya no preguntaba. Hasta que apareció Daniel. No era un hombre carismático, ni un rebelde notorio. Era simplemente diferente. Lo conocí en el huerto. Regaba las plantas en silencio, con una concentración casi poética. Yo lo observaba desde lejos, mientras cargaba sacos de fertilizante. Un día, se me acercó sin avisar y me ofreció agua. ¿Cómo te llamas de verdad? Y me preguntó. No entendí. Aquí todos usan nombres dados por el padre. ¿Cuál era el tuyo, antes? Me paralicé. Nadie hablaba así. Nadie cuestionaba los nombres sagrados. Yo era hija Luz 14. Así me conocían. Así me llamaban desde hacía años. Pero entonces, sin pensarlo, respondí. Rebeca. La palabra me quemó la lengua. Mi verdadero nombre. Uno que no había pronunciado desde los 15. Daniel sonrió, como si acabara de salvarme. Mucho gusto, Rebeca. Bienvenida de vuelta. Empezamos a encontrarnos en secreto. Él me hablaba de libros, de arte, de una vida antes del templo. Me recordaba cosas que había enterrado, el olor del mar, el sonido de una ciudad, la posibilidad de elegir. Pero también me hablaba de cosas que lo atormentaban. Vi morir a mi hermano por una infección, porque no nos dejaron sacarlo. Vi a una madre obligada a entregar a su hija a los guardias por un crimen de pensamiento. Vi cómo el padre mandaba a golpear a quienes no lo miraban con suficiente adoración. Yo lo escuchaba, llorando por dentro. Porque también yo había visto cosas. Cosas que me negaba a aceptar. Empecé a tener pesadillas. No con el padre. No con el veneno. Conmigo misma. Me veía en el templo, repitiendo frases como una muñeca rota. Me veía sonriendo mientras otros sufrían. Me veía entregando niños a la reeducación. Me despertaba con arcadas, con la garganta cerrada. Yo había sido parte de eso. No solo víctima. También cómplice. Y eso, era más difícil de aceptar que cualquier castigo. Un día, Daniel me llevó a un rincón apartado de la selva, cerca del cerco perimetral. Allí, entre la maleza, tenía escondido un pequeño cuaderno. Lo abrí con manos temblorosas. Estaba lleno de poemas, de dibujos, de nombres. Historias de los que ya no estaban. Rostros que se habían perdido. Voces que el templo había silenciado. Si algún día esto se acaba, me dijo, quiero que alguien recuerde. Que alguien cuente la verdad. Y me miró. Esa persona, podría ser tú. Yo me reí. Con rabia. Con miedo. ¿Y si nos descubren? Entonces moriremos sabiendo que aún éramos humanos. Las cosas se pusieron más oscuras. Jones ya no salía tanto de su cabaña. Hablaba con voz más débil, con ojos febriles. Tomaba pastillas constantemente. Se volvía errático, paranoico. Los simulacros de suicidio eran semanales. Algunos ya no se levantaban. Algunos sí bebían veneno, creyendo que era falso. Y nadie decía nada. Porque todos sabíamos, el final estaba cerca. Una noche, llamaron a Daniel. No volvió. Busqué su cara entre la multitud en el templo. Pregunté por él. Nadie me respondía. Hasta que una mujer se me acercó y me dijo en voz baja.
Lo mandaron al calabozo. Dicen que intentó escapar. Mi mundo se vino abajo. Quise ir a buscarlo. Quise gritar. Pero sabía que cualquier muestra de duda era sentencia de tortura o muerte. Me encerré en la cocina y lloré durante horas. Había vuelto a ser solo una voz. Un rostro más. Y entonces decidí hacer algo que no me había atrevido en años. Escribir. Robé un trozo de papel de la oficina médica y un lápiz diminuto. Esa noche, bajo la manta, comencé mi diario. Lo escondí entre los tablones de la pared, donde nadie podía encontrarlo. Allí conté todo. Desde mi llegada a Johnstown hasta ese día. Y cada palabra que escribía era como recuperar una parte de mí. Ya no era solo hija Luz 14. Era Rebeca. Y Rebeca estaba viva. En las semanas siguientes, escuché rumores. De reuniones con extranjeros. De visitas del gobierno. De grabaciones. El padre decía que estaban por invadirnos. Que debíamos estar listos. El martirio nos espera, decía. Y entonces comenzó a hablar del retiro final. Un suicidio colectivo. La entrega total. Y esa palabra, ya no me sonaba como salvación. Sonaba como exterminio. Volví a soñar con Daniel. Con su cuaderno. Con su voz diciéndome, alguien debe contar la verdad. Y supe que si sobrevivía, tenía una misión. Ser la última voz. La testigo de lo que nadie quería escuchar. Pero no sabía que ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. No olía a pólvora. No olía a humo. Olía a jarabe de uva. A almendras. A silencio. El 17 de noviembre fue un día extraño. Jones no apareció en el comedor. No se transmitió su voz por los altavoces. No hubo tareas asignadas. Solo un silencio espeso, que flotaba entre nosotros como una nube negra a punto de estallar. Los guardias iban y venían con rostros tensos. Nadie hablaba. Y cuando cayó la noche, una alarma sonó 3 veces. Ese era el código. Emergencia total. Nos hicieron formar en el centro de la comuna. Cientos de personas. Ancianos, mujeres, niños, todos con la mirada vacía. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero todos lo temíamos. Una camioneta se acercó. De ella bajaron algunos de los líderes. Y entre ellos, lo vi. Daniel. O al menos lo que quedaba de él. Estaba flaco. Con la ropa rota. Una venda sucia cubría parte de su cara. Caminaba como un zombi. Y aún así, me buscó con la mirada. Me encontró. Me sonrió. Solo un segundo. Pero suficiente. Quise correr hacia él, pero alguien me sujetó del brazo. No lo mires, me susurraron. Si lo haces, te matan. La voz del padre sonó por fin. Temblorosa. Lenta. Más grave de lo habitual. Hijos, ha llegado el momento. Dijo que habíamos sido traicionados. Que el gobierno de Estados Unidos vendría a destruir nuestro paraíso. Que matarían a nuestros hijos. Que humillarían nuestras almas. Que no quedaba otra opción más que la entrega final. La muerte voluntaria. El paso hacia una dimensión superior. Nadie gritó. Nadie protestó. Solo se hizo una fila. Y frente a todos, una mujer con bata blanca comenzó a repartir vasitos de plástico llenos de un líquido morado. Jarabe de uva con cianuro. Lo reconocí por el olor. Los niños fueron los primeros. Los trajeron de las guarderías. En fila. Como si fueran a recibir una vacuna. Muchos no entendían. Algunos lloraban. Otros preguntaban por sus padres. Los adultos los sostenían. Los obligaban. Una madre se negó. La arrastraron. La golpearon. Vi como un niño se convulsionaba en el suelo. Vi como una anciana cayó antes de tragar. Y todo, en medio del más absoluto silencio.
No había gritos. Solo un murmullo constante de Jones por los altavoces, hablando de sacrificio, de amor, de eternidad. Y yo me quedé paralizada. Me empujaron hacia adelante. La fila avanzaba. El vaso se acercaba. Daniel estaba a pocos pasos delante de mí. Lo vi tomar el vaso. No bebió. Solo lo sostuvo. Temblando. Uno de los guardias le gritó. Él fingió llevárselo a la boca. Entonces lo tiró al suelo. Trataron de agarrarlo. Él corrió. Solo unos pasos. Un disparo. Cayó. Mi grito no fue audible. Ni siquiera para mí. Me oriné encima. Me cubrí la boca. No quería respirar. No quería sentir. Pero estaba viva. Seguía viva. Y me faltaban 2 personas para llegar a la mesa del veneno. En ese momento, comenzó el caos. Una mujer se lanzó contra los guardias. Un hombre trató de escapar al bosque. Se escucharon más disparos. Más gritos. El altavoz se llenó de interferencia. No teman, decía Jones. Esto es solo una transición. La carne es débil. El alma es eterna. Yo caí al suelo. Me arrastré debajo de una mesa. Temblaba tanto que creí que me quebraría los huesos. Y ahí, en la oscuridad, vi una botella caída. El líquido morado se esparcía por el piso. Un niño pequeño lo lamía, confundido. Murió minutos después, a mi lado. Yo no lloré. Solo cerré los ojos. Y me dormí. Me dormí creyendo que era otro simulacro. Como tantas veces antes. Creí que al despertar, todo habría pasado. Que nos reiríamos. Que lo hablaríamos como una enseñanza. Pero cuando abrí los ojos, estaban todos muertos. El sol ya había salido. Unas moscas zumbaban cerca de mi oído. Me levanté. Me costó respirar. El olor era insoportable. Dulzón. Químico. Mezclado con orina, vómito, sangre. Caminé entre los cuerpos. Mujeres. Ancianos. Bebés. Algunos con los ojos abiertos. Otros aún con los vasos en la mano. Y allí estaba Jones. Sentado en su trono. Con una pistola en la mano. Un balazo en la cabeza. Murió sin beber el veneno. Murió como un cobarde. Yo no grité. No recé. No llamé a nadie. Solo caminé. Lenta. Con las piernas entumecidas. Llegué hasta la caseta de radio. Estaba abierta. Dentro, un micrófono encendido. Grabando todo. Una cinta girando. Y una frase repetida una y otra vez. No teman. No teman. No teman. Lo apagué. Y por primera vez en años. Escuché el silencio real.